Hace unos días subí un video en donde comento varias profecías supuestamente cumplidas por Yoshua y la refutación, la perspectiva judía de por qué el argumento es completamente carente de validez. Una de ellas es la de Isaías 7:14, este asunto de la Virgen concebirá. Entonces, bueno, me mandaron un link para que lo revisara, un video donde el pastor nazareno Joseph Álvarez, que también se presenta en algunas publicaciones o documentos como Joseph Aaroni, explica cómo Jesús o Yoshua sí cumplió con esta profecía de Isaías 7:14. Es un video plagado de errores, o sea, verdaderamente me escandaliza el nivel tan bajo en el cual es analizada la escritura. Y voy a ir señalando varios errores que comete Joseph Álvarez. Primer error, dice, hoy en día hay muchas personas tratando de negar que Yoshua es el Mesías. Falso, los judíos siempre lo hemos negado. No es una moda de hoy, es algo tan ancestral como el cristianismo. Segundo error. Mucha evidencia rabínica señala que Yoshua tiene que ser el Mesías. Es cómico. Álvarez entonces nos está acusando de imbecilidad, porque si realmente existe tanta evidencia, ¿por qué el judaísmo rabínico no la ha aceptado? Yo más bien me inclino a pensar por elemental lógica que Joseph Álvarez no entiende la evidencia rabínica. Tercer error. Álvarez dice, si él no fue el Mesías, nadie más lo puede ser. Falso. El judaísmo ha tenido más de 100 Mesías, incluyendo a casi 90 sumos sacerdotes y a más de 20 reyes del linaje de David. Para ejercer sus oficios, todos ellos tuvieron que recibir una unción y eso los hizo ungidos, en hebreo, Mesías. Así de simple. El problema es que la idea de que solo hay un Mesías único e irrepetible es cristiana. El judaísmo jamás le dio ese sentido al concepto Mesías. Entonces, queda claro desde el principio del video que Álvarez habla desde su perspectiva cristiana, porque no es judío. Cuarto error. Ningún especialista serio sabe cómo se pronuncia el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios. Álvarez es ingenuamente pedante al suponer que la pronunciación que él usa es la correcta. Bueno, dejemos eso de lado. Quinto error. Álvarez cita Deuteronomio 18:15 para decir que está profetizado que se levantaría un profeta como Moisés y luego intenta probar que este profeta es Joshua. Y para ello se basa en un pasaje de Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se cita este pasaje de Deuteronomio, y ahí tiene varios errores. Primer defecto, el hecho de que Álvarez cree en el Nuevo Testamento no significa que todos creemos en el Nuevo Testamento. Veámoslo así. Yo estoy poniendo en tela de juicio la autoridad del Nuevo Testamento, entonces resulta absurdo que Álvarez quiera demostrarme la autoridad del Nuevo Testamento usando el Nuevo Testamento, basándose en el Nuevo Testamento. Segundo defecto. Deuteronomio habla estrictamente de un profeta, no de un rey. Cuando hablamos del factible mesianismo de Yoshua, hablamos del Mesías del linaje de David. El oficio de ese Mesías es el de rey, no el de profeta. Bien, Moisés anunció la llegada de un profeta. Decidir que se refiere al Mesías del linaje de David ya es una arbitrariedad por sí misma, porque el texto solo dice profeta. Tercer defecto del argumento de Álvarez. Si Pedro, en Hechos de los Apóstoles, dijo que esas palabras eran para sus tiempos, es decir, para los tiempos de Joshua, es algo que a los judíos nos resulta irrelevante. Por nosotros, Pedro hubiera podido dedicarse a dar recetas de cocina y nos daría exactamente lo mismo. Es simple. Todos los falsos mesías han dicho que las profecías eran para cumplirse por ellos mismos en su momento. Del mismo modo, todos los seguidores de los falsos mesías han dicho lo mismo que Pedro. Entonces, que Pedro lo haya dicho no nos importa. Cuarto defecto. Álvarez da por hecho que ese razonamiento de Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Bien por él, muy sus creencias. Los budistas creen que se puede alcanzar el nirvana. Los comunistas creen que se puede destruir el capitalismo. Los raelianos creen que un ovni se los va a llevar. Cada quien cree lo que se le pega la gana. Si Álvarez cree que Pedro habló por el Espíritu Santo, lo más que le puedo conceder a su discurso es que es una exposición de sus propias creencias, pero no tiene nada que ver con las mías. Por lo tanto, no veo en esa exhibición nada que me convenza o demuestre algo inherente a mi tradición religiosa y a mis escrituras sagradas. En realidad, lo único que veo es una chistosa forma de entender los libros escritos por mis ancestros.
Bueno, dejemos este punto. Sexto error, ya sobre Isaías 7:14, Álvarez comienza de manera grotesca, porque dice que en Isaías 7:14 el pueblo está pidiendo una señal. Falso, totalmente falso, mentira. En primera, el asunto es nada más con el rey Ahaz. En segunda, Dios es quien le ofrece una señal al rey Ahaz. En tercera, Ahaz rechaza pedir la señal. Y finalmente Isaías le dice que de todos modos va a tenerla. Que Álvarez venga a decir que el pueblo pedía señal es mentira. O sea, es escandaloso que un supuesto maestro de Torah y de judaísmo salga con este nivel de tergiversaciones del texto. Es repugnante. Séptimo error. El típico asunto de si el hebreo alma es virgen o es joven. ¿Qué significa alma? Joven, punto, no virgen. El hebreo tiene una palabra para decir virgen y es betulá. Si Isaías hubiera querido decir virgen, hubiera dicho virgen. Argumentar que el asunto quedó claro hasta que los traductores de la Septuaginta tradujeron usando el griego partenos implica sospechar que a Dios no se le ocurrió dictarle claras las cosas a Isaías. Si Dios hubiera tomado la molestia de hacerlo, nos hubiera ahorrado esta discusión. Pero hay algo más. ¿Qué entendían los traductores de la Septuaginta por partenos? Definitivamente no entendían virgen. Lo único que se hace evidente es el desconocimiento de Yosef Álvarez de la Septuaginta. En Génesis 34 se narra cómo Dina Bat Jacob fue seducida por Shechem, un hebreo. Después de que fue seducida, y obviamente ya no era virgen, la Septuaginta en Génesis 34:3 la llama partenos. Entonces está claro que los judíos que hicieron esa traducción al griego no entendían partenos como virgen, sino como joven. Álvarez debería estudiar un poco más de griego bíblico. Octavo error. El problema no es solo si es joven o virgen, sino el tiempo verbal. El hebreo original está en presente. Una joven está encinta. Es decir, Isaías está hablando de algo de inminente cumplimiento. Álvarez ni lo toma en cuenta, ni lo comenta. Se nota que no ha leído o entendido el texto en su idioma original. Noveno error. Álvarez apela a la naturaleza milagrosa de la señal, sosteniendo que una señal debe ser por sí misma milagrosa. De lo contrario, no funciona como señal. Vale, podemos estar de acuerdo con eso. Pero también apela a que un embarazo de una mujer casada no tiene nada de interesante. Por eso, la única señal posible tenía que ser el embarazo milagroso de una virgen. Perdón por decirlo de esta manera, es una tontería. Cualquier muchacha soltera y supuestamente virgen que aparezca embarazada y que diga que es hijo del Espíritu Santo, lo único que va a lograr es el escarnio absoluto y total de su sociedad, o por lo menos de su vecindario. En cambio, es obvio que la gente no va a salir gritando a la calle, una señal del cielo, una señal del cielo. La van a señalar por tener una muy baja moral o la van a acusar de no saber usar métodos anticonceptivos. Pero es obvio que nadie le va a creer que fue el Espíritu Santo o que fue un milagro. Se necesita ser muy, pero muy ingenuo para creer que los judíos de la antigüedad eran tan imbéciles como para ver a una muchacha soltera embarazada y pensar, esto es un milagro. El meollo del problema es algo muy típico en la exégesis cristiana y especialmente en este asunto de las profecías. Jamás se toman la molestia de leer los pasajes completos. Isaías dice que la señal es esta. Una joven está encinta y dará a luz un hijo y será llamado Immanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es tan simple, la señal no es que una mujer embarazada tenga un hijo, eso pasa miles de veces al mes. La señal es que antes de que ese hijo supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, Damasco y Samaria estarían abandonadas. ¿Pruebas? Isaías 7 del 1 al 13. Todo el pasaje habla de eso. Para hablar de eso es que Isaías fue con el rey Ahaz. Típico. Cuando se revisa el contexto de las supuestas profecías mesiánicas, se derrumba por completo la supuesta profecía mesiánica. En el siguiente clip concluimos con este asunto.